en el 91, y recuerden, Pablo Escobar, hablan que mandó a matar gente, que presionaron, que sobornaron, amenazaron a una cantidad de gente para que se quitara la extradición de Colombia, que se rompiera el tratado de extradición con Estados Unidos, y que decía que prefería una tumba aquí en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Y sí, puede ser verdad, pero se descontextualiza esta, este sentimiento para ponerlo en contra y ponerlo más a favor de la extradición, para decir que el que se opone a la extradición es un narcotraficante o es una persona a la que han untado de dinero, la han sobornado, y con eso ya inmediatamente ya nadie habla de romper este tratado de extradición. Es decir, un juego infantil, como cuando en los niños en primero primaria, segundo de primaria, que le dicen el que primero lo huele debajo lo tiene, y que unas concepciones infantiles, pseudocientíficas, ni siquiera científicas, estúpidas, infantiles, pero que reprimen a la gente para que realmente diga algo. Entonces usted ya cree que porque es el primero que va a decir, uy, no, aquí como que huele raro, entonces van a decir, usted se lo tiró. Primero que, bueno, eso es algo normal del ser humano, tener ventosidades, se produce en el intestino como una forma de mezclarse con el detritus y hacer que tenga, que sea más suave. Es una forma de que no haya estreñimiento, porque al combinarse los gases con los movimientos peristálticos y moverse y mezclarse bien todo este detritus con los gases, forman lo que es un cono. Un cono es un aceite con harto contenido de aire, sale más suave. Entonces, primero, es algo natural del cuerpo, y segundo, pues que es ridículo pensar uno que porque uno lo huele, se lo va a tirar uno de primeras. Pero eso lo termina uno creyendo. Entonces eso mismo terminan diciendo dentro del narcotráfico. Entonces, no, es que como Pablo Escobar está buscando, entonces todo el que diga es un narcotraficante, y todo el que... Absurdo, eso de dónde lo sacan, ¿no? Realmente en el tratado de extradición, la extradición es un tratado, y los tratados son acuerdos entre dos países donde impera la reciprocidad, no solo para la extradición, sino para cualquier tratado. Cualquier tratado que se haga con un país, el principio fundamental de todo tratado y del principio fundamental en las relaciones de un país con otro país es la reciprocidad. Es decir, que yo hago si tú haces. Hacemos los dos. La reciprocidad. Yo trato bien a sus diplomáticos y usted trata bien a los míos. Usted puede poner una embajada aquí si me permite poner una embajada allá. Un tratado de extradición, yo le permito que usted capture a ciudadanos colombianos allá, siempre y cuando usted me permita capturar a ciudadanos estadounidenses acá. Yo permito que usted procese a ciudadanos colombianos allá, si usted me permite procesar y condenar a ciudadanos estadounidenses acá. Eso es reciprocidad. Y eso lo analiza el Estado y los estados que lo van a incorporar esos tratados, si les conviene o no les conviene, si están de acuerdo a dar los dos de sí esos compromisos y a cumplirlos. Pero con Estados Unidos son tratados leoninos. Es que ellos nos pueden capturar a todos los que quieran, condenarlos, sentenciarlos, procesarlos, y nosotros simplemente, sí, wow, Estados Unidos, gringos, gracias. Llévenlo a mi mamá, a mi hija, llévenlo para allá, gracias. Oh, gringos, gracias. Pero vamos nosotros a procesar a un estadounidense acá. Tienen inmunidad. Vinieron estos gringos militares a las bases militares aquí fue por el lado en Cundinamarca, en Girardot, en Melgar, por allá de paseo en turismo sexual, raptando niñas de 13 años, 10, 13 años, niñas que las miraban por ahí en la calle y las montaban en una camioneta y se las llevaban y las violaban. Las llegaron a entrar hasta las bases a violarlas. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Los vamos a capturar? ¿Vamos a entrar a capturar? No. Cogen un avión y se van para Estados Unidos tranquilos a que los procesen allá. ¿Eso es reciprocidad? ¿Eso es soberanía? ¿Eso es realmente un tratado?
Eso no es ningún tratado. Eso es una invasión, eso es un coloniaje. Entonces, no, dentro de ese sentido no pueden haber tratados y Estados Unidos es un país con el cual no se puede tener tratados. No se puede tener tratados porque él no acepta ninguna justicia diferente a la justicia estadounidense. Él no acepta otras jurisdicciones. Y si un país no acepta otra jurisdicción, no hay reciprocidad, no hay neutralidad de alguien que dirima nuestros conflictos. Entonces, yo tengo un conflicto con Estados Unidos o un estadounidense y no hay nadie neutral, sino el mismo Estados Unidos el que va a decidir el conflicto entre los dos. ¿Qué justicia va a haber ahí? Ninguna. Entonces no pueden haber tratados. No pueden haber tratados con Estados Unidos. Eso es un acuerdo leonino, eso es una imposición. ¿Qué es un acuerdo leonino? Es el acuerdo del león. Esta mitad mía por haber participado, que me corresponde la mitad, y esta otra mitad porque soy el rey de la selva, entonces se queda con todo. Y los demás que nada. Ahí no hay reciprocidad. Entonces ni para Uribe siquiera yo pediría extradición porque es un país que no es recíproco, que no respeta los acuerdos, que no respeta los principios internacionales, no respeta el derecho internacional público. Además que es una justicia corrompida, corrupta. De allá nos vienen a nosotros los falsos positivos y ahora lo vamos a mandar para allá, a nuestros ciudadanos. Esa sería la justicia y no considero por eso, sin embargo, aún si estuviéramos ante un país justo, recíproco, con un tratado equilibrado, en este momento lo que vemos es también medidas, como lo he mencionado, desproporcionadas, unilaterales, espectaculares, no medidas justas que se ajusten al derecho. Estamos esperando cómo se sigue desenvolviendo en estos días, cómo se resuelve, porque la otra instancia es la Justicia Especial para la Paz, pero la Justicia Especial para la Paz no está operando en la práctica. En el acuerdo, en la ley de amnistía que empezó a regir desde el 1 de diciembre del 2016, se establecía que si no operaba la justicia, las amnistías la tenían que dar pues los jueces competentes de la justicia ordinaria, los funcionarios competentes, el juez de medidas, si ya estaba dictada la medida. Pero no, siguen todavía personas, todavía prisioneros de guerra en las cárceles y políticos, con amnistías, o sea que ni siquiera el mismo Estado colombiano ha cumplido las amnistías, y el presidente se ha hecho también de la vista gorda. Sacó un decreto, el 277 del 2017, sacó por allá otro decreto, pero ese fue para el habeas corpus, aplicado específicamente para en los casos de la amnistía, pero nada más. ¿Y de qué sirve sacar un poco de leyes y decretos si los funcionarios no los cumplen? Hay prevaricato, ahí dice la ley, ahí se implementarán sanciones, disciplina, pero la justicia, si no se aplica, por más demandas, por más peticiones, y lo han hecho, ya han pasado peticiones de amnistía, de libertad, y las niegan contra la ley, contra los decretos, contra la ley de amnistía, y pueden ahorita iniciarse en los procesos penales por prevaricato, de aquí a 5 o 10 años, si no los precluyen, si... Bueno, ahí pueden, mientras tanto, las personas en la cárcel. Un Estado sin palabra. Un tratado sin voluntad política. En cambio, cuando llega a Estados Unidos, manda una orden de captura, inmediatamente obedecen a lo que diga Estados Unidos. Este juez sacó la orden el miércoles, el lunes fue 9, el domingo fue 8, el sábado 7, viernes 6, 7 como el 5 de abril. Miércoles, al otro día empezaba ya pues la vigencia de esta orden que mandó, entonces sería el jueves y el viernes porque eran los días hábiles, 2 días.
Y al tercer día, el lunes, ya desde Estados Unidos, desde la corte por allá metido en Manhattan, rodeado por Manhattan, por puentes, por ríos, por parques, allá metido dentro de un palacio, encerrado en el Palacio de Justicia de Nueva York, la Courthouse, allá metido en solo 3 días, pasó por Francia, por la Interpol y llegó aquí y se cumplió. Para cumplir las órdenes de otros países son eficientes. Pero vaya, ponga uno una denuncia aquí para que alguien lo capturen. 5 o 10 años. Cuando es alguien importante, si acaso es eso que se mueve, y ahí teniendo uno abogados. Y buenos abogados y pagando para que se muevan y muevan los procesos. Estas dos personas ricas, el del caso del muchacho este que mataron en Bogotá, las compañeras que lo tiraron a un río y le dieron una paliza. ¿Y cuánto duró ese proceso? Entre dos familias ricas tenían hasta fiscales cada uno defendiendo y acusando. Y ahora llega un juez de Estados Unidos por allá, que es un juez federal porque es un juez de un estado allá, que ya son estados federalizados, no es la Corte Suprema, sino juecesuchos por allá metidos dentro de su distrito en Nueva York y mandan una orden y en 3 días hábiles ya se ha ejecutado. Entonces eso deja mucho que pensar, porque haya sido eficiente, sino por la corrupción que hay. Lo interesado de una decisión, aquí no hay justicia y no hay soberanía. Estamos arrodillados que nos mandan una orden, lo que decía cuando llegaban los militares estadounidenses. Llegó a visitar el presidente de Estados Unidos y el servicio secreto le quitó las armas a los soldados, a la guardia presidencial, a la escolta del presidente colombiano, y le quitó las armas y las revisaba. Aquí en Colombia, no estábamos nosotros de visita, estábamos de local, y formándosele al servicio secreto. Esa es la soberanía de nosotros. Un militar, hace poco salieron desmintiendo, no, que aquí los militares colombianos siguen teniendo el mando dentro de las bases militares que ocupan los militares estadounidenses. Mentira, porque ya lo he repetido varias veces, nosotros nos guiamos y Estados Unidos se guían por los rangos militares de la OTAN, y los rangos militares de la OTAN de Estados Unidos son más altos que los colombianos. Por lo tanto, los generales estadounidenses tienen mayor rango que los colombianos porque nosotros dentro de la OTAN estamos dentro de un nivel más bajo. Así que los militares y el general más alto en Colombia está obligado a formarle a un militar y a un general estadounidense. Y esos son los tipos de acuerdos y tratados militares que nosotros aceptamos. Nos humillamos para ir a que nos aceptaran en la OTAN cuando ni siquiera pertenecemos a la OTAN, al Atlántico Norte, ni siquiera tenemos participación territorial en el Atlántico Norte, y allá pidiendo que nos convirtieran en parte de la OTAN y en parte de colaboradores de la OTAN. ¿Para qué? Para simplemente estar sometidos a los rangos militares de la OTAN, de Estados Unidos, para no tener soberanía, para que los generales estadounidenses extranjeros tengan mayor rango que nosotros. Esa es la soberanía, ni siquiera tenemos generales que puedan darle órdenes a un general estadounidense, no los tenemos. Entonces, ¿cómo van a decir que ellos vienen aquí, que ellos le dan órdenes? Se les llena la boca de saliva, diciendo que no, que aquí les cumplen órdenes. Ya va a estar un general estadounidense a recibirle órdenes a un militar colombiano. ¡Ja! Sí, como le dije, se vio nomás en cuando llegó el presidente de Estados Unidos cómo le quitaban los fusiles a la guardia a revisarlo y revisando, haciéndole una revista de armas a los colombianos. Una falta total de mando. Eso es un irrespeto, es un golpe de Estado. Entonces es una falta de soberanía, estar arrodillado y cumplen esas órdenes. Aquí no hay justicia. Hay justicia para ellos, y la justicia de ellos, que es una justicia
igual o más corrupta porque nosotros estamos copiando de ellos. Primero copiamos la justicia y las instituciones de España porque España nos gobernaba. Ahora estamos copiando las instituciones de Estados Unidos. Todo lo corrupto que ellos nos imponen para hacer este país más dócil. Hoy es 25 de abril. En estos días seguiré esperando si la JEP, por fin en la sala empiezan a funcionar sus salas, el tribunal, porque podrían ellos también definir y en este caso intervenir como competentes, como jurisdicción especial en este caso. La misma amnistía decía, cuando sean capturados pueden decir que están amnistiados. Sería la justicia especial la que determine si ese delito es posterior del 1 de diciembre del 2016 y la transfiera hacia la justicia ordinaria. Pero eso no se hizo. La justicia ordinaria lo tomó y ellos mismos, no, esto es después del 2016, del 1 de diciembre y ya condenemos. Se tomaron ellos mismos las atribuciones. Y el magistrado, desafortunadamente este magistrado prevaricador de la Corte Suprema de Justicia, tomó esta decisión en contra de la ley. Eso es un delito, un prevaricato. Tenemos que esperar estos días que se solucione. Independiente de lo que pase, hay simplemente un ejemplo porque es un caso que está teniendo relevancia nacional e internacional. Y con un botón, como dice para la muestra un botón, nos sirve para analizar cuál es la situación real de nuestra justicia, cuál es la situación real como país, cuál es la situación real de nuestra soberanía, cuál es nuestra situación real respecto al mundo. Y tomando este caso como un botón vemos realmente una calificación negativa, una calificación que nos pone muy mal y nos deja muy mal calificados respecto a lo que somos o cómo estamos y en qué punto estamos, porque estamos destruyendo y si dentro de las mismas cortes, el mismo magistrado, que es la última instancia, lo más grande que tenemos nosotros, como sería como la persona a la cual todos dentro de la justicia admirarían, desde el juez promiscua, incluso desde el abogado más pequeño, más humilde, admirarían porque son magistrados. Se supone que uno han llegado a ser magistrados y salen con unas decisiones tan contrarias a la ley, tan prevaricadoras, tan absurdamente y tan obviamente prevaricadoras. Eso es un insulto a Colombia, es un insulto a nuestras instituciones. Independientemente de los delitos que se traten. Como digo, puede ser un criminal y puede ser un criminal, pero es que los criminales, así sea el peor, así sea hasta Garavito, así sea hasta Uribe o Duque, Uribe, uno de los peores, merecen un debido proceso. Y merecen una justicia efectiva. Y merecen que en Colombia y quien los juzgue y quien los acuse pertenezcan a instituciones legítimas, pulcras. Instituciones que nos representen como Estado, que nos hagan sentir orgullosos como colombianos. Eso es lo que ellos merecen. No este tipo de justicia de bolsillo, no este tipo de justicia acomodada y este tipo de justicia espectacular y mediática en el cual condenan es a través de meras noticias. Condenan a la gente por popularidad o impopularidad. Condenan a la gente si es más popular, si a Santrich lo convierten en un héroe de guerra, lo absuelven, o si a Santrich lo convierten en un asesino, en un narcotraficante, en lo peor del mundo, lo condenan. ¿Qué tipo de justicia es eso? Eso no es justicia. Y otros temas como también Venezuela, que son temas polémicos. Colombia no se ha aprendido a pensar, a criticar, a debatir, sino se ha aprendido es a hacer ese tipo de popularidad.
de manipulación de la intención o de la opinión de las personas. No se piensa realmente cuál es el sistema o modo de gobierno de Venezuela. No se piensa cuál es su sistema pensional, que se cumplió en Venezuela, se cumplió la semana pasada con la meta de 0 personas sin pensión. O sea, todas las personas, ya el 100% de personas que merecían la pensión están pensionadas. Algo que no se ha hecho en otra parte. Ni aquí en Colombia, que somos apenas como el 4 o 5%, creo, o llegando al 10% en la perspectiva, algo así más o menos, pero es una cifra ínfima de las personas que se pensionan en Colombia. Ahora comparándolo a Venezuela, 100% de personas están pensionadas. 100%. ¿Cuándo va a cumplir Colombia esa meta? Si están hablando ya de subir la edad de pensión. Duque lo propuso, Fajardo también lo propuso, y no, la gente es por popularidad, por la opinión, por lo que le manipulen la opinión. Porque los medios le dicen somos la voz del pueblo y la gente repite lo que repite Vicente. La popularidad. ¿Venezuela es mala? Venezuela es mala. ¿Qué tipo de gobierno es en Venezuela? Una dictadura, es una dictadura. Y lo que lo repite en los medios, eso es lo que dice la gente y nadie le puede decir lo correcto. Tanto así que uno llega a decir, no, en Venezuela existe una democracia. Linchan a las personas, la matan. Lo menos que le puede pasar, que es lo que le pasa a uno, porque afortunadamente, pues digamos que no en toda Colombia existe esa mediocridad mental, esa manipulación y ese lavado de cerebro. Y habrá gente que piense y que discuta. Pero la mayoría, como muestran en los medios y que manejan, es enseñar a la gente a condicionarla a que no existe otra verdad, a que la verdad es lo que dicen los medios y esa es la opinión del pueblo y es casi un absoluto y es la voz de Dios, aunque los mismos medios son ateos, porque no dicen Dios lo dijo, lo dice el hombre y porque lo dice el hombre y la humanidad, eso es cierto, pero ellos son los que se consideran los representantes de la humanidad. Antiguamente los reyes se consideraban representantes de Dios en la tierra, eran la voz de Dios en la tierra. Ahora ya no se necesita Dios para eso, porque al abolir las religiones, entonces ellos se consideran los representantes de la humanidad, del pueblo en la tierra. El pueblo habla a través de los medios, ellos son la voz de ellos, son los nuevos reyes pero del pueblo. Nuevos reyes sin Dios, sino el único Dios es el pueblo. Y la gente repite como en una religión y en un fanatismo lo que esos reyes y esos medios digan. Y los condicionan, no, que en Venezuela existe una democracia. Hombre, existe una democracia, vaya, léase un libro de teoría del Estado. Pero hasta los profesores de teoría del Estado como Primi, que se considera un constitucionalista, hasta constitucionalistas como que han entrevistado por ahí, ex magistrados, hasta los candidatos terminan hablando de dictadura. 44 millones de personas y escogen a unos cuantos, porque eso sí, los que digan lo contrario no los van a entrevistar, eso sí es lo más lógico. Y mucha gente también por el hecho de que les niegan la oportunidad de hablar en esos medios, si no dicen lo que quieren, pues también terminan haciéndolo para no dejarse censurar. Les toca hacer como se decía, dice, ¿cómo es? ¿Cómo es que dice la frase famosa? Que no se mueve, pero gira, algo así. Bueno, ahorita no recuerdo las frases de Galileo Galilei, pero es más o menos eso. Lo que quiere decir es que tenga uno que negar la verdad, aun cuando la verdad sea científicamente demostrado que es verdad. Simplemente para poder seguir viviendo en esa sociedad sin ser expulsado de esa sociedad. Y es lo que hacen los medios, y es lo que terminan haciendo todas estas personas influyentes para que los dejen seguir hablando. Tienen que seguir hablando, era Copérnico, tenían que seguir hablando
Entonces, no, sí, entonces una dictadura, sí es una dictadura y entonces hablar de otras cosas más locales para que no lo censuren, pero muchas veces le decían, ¿para qué la libertad si he de vivir entre cadenas? ¿Para qué la libertad de expresión si lo que expreso no es lo que pienso? ¿Para qué la libertad de expresión si yo lo que digo es lo que ustedes quieren que diga? Ya no hay ese derecho, no está existiendo ni siendo efectivo ese derecho. Y cuando las personas lo hacen, pues simplemente están entregando sus derechos, se están sometiendo porque no consideran que es mejor algo que nada. Mejor que medio los dejen decir algo a que no los dejen decir nada. Pero si realmente se hiciera un cuestionamiento, uno podría polemizar, podría uno debatir, podría uno hablar realmente de lo que es y lo que no es y construir conocimiento. Sobre temas polémicos yo no estoy de acuerdo con ninguno de los resultados que muestran en las televisoras, en los medios, que es lo cierto, o en las colombianas por lo menos, porque en otros medios extranjeros o en otros círculos o en otros grupos pueden sí tener concepciones distintas, pero todo eso son filtrados y son anulados para que no lleguen a Colombia o para que no se escuchen o para que no se difundan. Temas polémicos, para mí no existe dictadura en Venezuela, es democracia. Es una democracia. Se podría debatir sin que estén diciendo entonces váyase para allá, entonces ¿qué haces aquí? Eso no es debate, eso es condicionamiento. Eso es condicionamiento, es simplemente que una persona le enseñaron a decir que es una verdad y defender esa verdad como una religión, sin argumentos, sino con reflejos condicionados. Y ahí no hay una construcción de conocimiento. Y no tiene sentido ninguna discusión porque no. El hecho es que si esa es la sociedad que nosotros creemos, una sociedad inculta, una sociedad que no construye conocimiento, una sociedad que no está a la vanguardia del mundo, que no ayuda a la humanidad, que no prepara este mundo para temas realmente importantes como qué puede pasar en el futuro y cómo vamos a solventar la extinción de la humanidad, cómo vamos a solventar la pérdida del petróleo que estaba ya proyectada para esta década, para este milenio, que hubieron nuevas tecnologías igualmente más nocivas, como el fracking, que le dieron y reavivaron un poco las existencias, pero a un alto precio. Un precio que no hubiera sido necesario pagar. Si las personas en el mundo, si todas las personas y los estados se hubieran preocupado por encontrar una solución real al problema, acorde al problema. Una discusión académica que podrían dar desde el niño más pequeño hasta el adulto más anciano. ¿Por qué? Porque prepararon a la sociedad con un sistema educativo apropiado para que puedan enfrentar y discutir y resolver todo este tipo de problemas fundamentales para la existencia de la humanidad. Pero no, eso no se dio, prefirieron esperar hasta que se diera el problema para encontrar soluciones de pañitos de agua tibia, como es el fracking, porque el fracking es simplemente como tratar de coger el tarro de leche condensada o de arequipe que queda el residuo y dice se acabó. No, todavía queda un poquito y tratar de untarle y meter la lengua así se corte uno con los bordes del tarro, se corte la lengua así sangrante por estar lambiendo el tarro, le corten a uno los labios, me ha pasado una vez, no lo vuelvan a hacer, no lo recomiendo. Pero eso es lo que es el fracking, es lamer el recipiente, tratar de quitar lo último y creer que con eso se resolvió la escasez del recurso. No, la solución es que si hubiera otro tarro, voy y compro otro tarro, adquiero otro tarro, preparo más leche condensada y preparo una nueva existencia. El problema es que el petróleo no es renovable. No se puede comprar y decir, venga, páseme otro bultico otros barrilcitos de petróleo, ¿no? Es un recurso que se agota, a no ser que encontráramos otro planeta
donde hay más petróleo, entonces haríamos lo mismo que le hicimos a este planeta, acabarlo, sustraerlo, chuparlo y dejarlo seco, para nuevamente enfrentarnos a la escasez. Entonces fue una solución de pañitos de agua tibia. Y es un problema crucial porque si no se cambian las tecnologías, si no se encuentra otro combustible, otras fuentes de energía, o se cambia la tecnología que no tenga que utilizar esas energías, estamos sometidos al hambre, porque toda la energía y todos los recursos se irán hacia las máquinas, a la producción de energía. Y si las máquinas y toda la inversión de energía se va a las máquinas, ¿dónde queda la humanidad? Tienen que sacrificar a la humanidad para alimentar a las máquinas. Llegaríamos a esas distopías como Matrix en las cuales el ser humano alimenta a las máquinas. Y prácticamente estaríamos así sacrificando las vidas de la humanidad para alimentar a las máquinas y a la industria. Y entraríamos en esa paradoja que es en la que le habla a uno el capitalismo. O es el discurso de Duque. Y son paradojas. Es que sin máquinas no podemos vivir y se muere la gente de hambre. Sí, es una paradoja porque dicen, no podemos desestimular el desarrollo, la industria, porque sin la industria ya no vivimos. No vivimos porque es la manera más eficiente de producir mercancías en volumen y sobre todo por la cantidad de población que existe en el mundo, en el planeta o solo en el país. Necesitamos industrias para poder producir en la cantidad deseada o la cantidad que necesitamos las mercancías, los productos necesarios para vivir. Pero asimismo esa industria nos está requiriendo la vida y nos está requiriendo sacrificios humanos, como esos antiguos dioses a los cuales sacrificaban la vida de vírgenes o de la población para aplacar a ese dios y poder salvar al resto de la humanidad. Entonces estamos hablando de una capa elegida que puede sobrevivir. ¿Y cuál es la capa que quiere salvar Duque y Uribe? La capa más rica de la sociedad. ¿Y el resto? Que nos coma el tigre. Es una paradoja porque él lo plantea así. No podemos desestimular a la industria, a las empresas, porque sin empresas no vivimos. Así que debemos sacrificarnos para esa empresa. Pero esa paradoja se creó fue por falta de diligencia, falta de responsabilidad de nuestros gobernantes, de nuestros gobiernos, del mundo, para haber encontrado soluciones a estas paradojas, que en lugar de nosotros tener que sacrificarnos a estas empresas nos ayudaran a salir de ese sacrificio. Es decir, teníamos que cambiar las tecnologías, porque lo que nos estaba matando a nosotros es que tenemos tecnologías que consumen más energías que la que podemos producir. Entonces la mayoría de energía y de trabajo y de esfuerzo se basa en mantener las máquinas y no el ser humano. Son tecnologías obsoletas. Para mantener esas máquinas, esas tecnologías, esas grandes empresas, tenemos que sacrificar nuestros recursos naturales, nuestra agua, nuestra naturaleza, nuestros bosques. Y sin eso es un sacrificio enorme, porque sin eso no podemos vivir, nos sacrifican a poblaciones enteras. La única manera de salir de esa paradoja es cambiando las tecnologías, y eso lo tenía el tiempo suficiente los estados, porque estas alarmas no nacieron de la noche a la mañana. No fue que nos estrellamos ante una realidad del petróleo, no, eso es una realidad y unas denuncias que se han venido haciendo hace décadas, preparando al mundo, haciendo denuncias ante la ONU, ante el mundo, de cambiar estas tecnologías y del daño que podían hacer si no empezábamos a desarrollar, a apoyar la ciencia, la tecnología, de empezar a invertir en la sociedad, en hacer mayor gasto social para educar mejor a las personas, para que se encontraran mayores soluciones y tuviéramos que evitar esas excusas que por ignorancia, porque no sabemos hacer nada más, entonces acabamos con nuestro planeta, acabamos con nuestros recursos. Entonces era acabar esas excusas invirtiendo apropiadamente desde el tiempo que había, y había el tiempo suficiente para hacerlo, para no tener que vivir estas crisis. Pero así son los gobiernos, así es la corrupción en este país y así son esas capas sociales
que no les importa porque ellos no se sienten perjudicados, ellas serán las últimas, incluso ellas serán las que sobrevivan. Ellas son las elegidas del arca de Noé. En este cataclismo del mundo son las escogidas para sobrevivir. Duque es un representante de esas especies elegidas para sobrevivir al cataclismo, a este cataclismo económico, a este cataclismo ambiental, a este cataclismo que es una realidad. Son escogidas porque son ellos los que se benefician y son ellos los que pueden acumular recursos y son ellos los que pueden protegerse y tomar acciones para seguir viviendo otras generaciones más. Claro, muy en el futuro, en última el planeta, porque es una cuestión planetaria, se destruirá. Ellos pensarán irse a vivir en planetas, en naves espaciales, de pronto las futuras generaciones. Pero a ellos les importa es por estas generaciones seguir siendo los escogidos, por su enfermedad al poder, por su enfermedad y su egoísmo. Mientras ellos tengan y mientras ellos estén asegurados y mientras estén protegidos, no les va a importar el resto de la población. Y así lo dicen descaradamente, van a gobernar para esas capas pudientes, para quitarle los impuestos a ellas, mientras a los pobres, con un salario mínimo que escasamente viven, tendrán que pagar más impuestos. Pagamos impuestos hasta por las bolsas, pagamos impuestos por todo. Bueno, si querían, muy bonito que para desestimular el uso de la bolsa porque contamina. Listo, muy bien, pero entonces ¿por qué no crearon otras alternativas, otras tecnologías? ¿Por qué no invirtieron el presupuesto y los impuestos de estas bolsas en tecnología, en ciencia y en educación, en investigación? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está eso para tratar de mitigar el impacto ambiental o el impacto del plástico en el planeta? No, eso está yendo para otra parte. Pero ¿quiénes están pagando eso? Nosotros. A quienes 10, 20, 50 pesos, 100 pesos cuesta, 2.000 pesos vale una bolsa de supermercado en el D1, en casi todo lado al 2.000, un carrito para el mercado son 12.000, 15.000, hasta 25.000 pesos. En cada mercado tiene que estar uno comprando las bolsitas esas, porque ya no se consiguen de esas bolsas plásticas, y consiguen, entonces ya ahora se rompen con nada, porque ya no soportan sino como 5 kilos y eso se rompen. No soportan un filo de una caja porque se rompen, entonces le obligan a usted a que compre la bolsa de 2.000, 2.500 y lleve. Entonces, ¿cuál ecología si en última lo que están haciendo es un negocio de eso? Además, ¿dónde está viendo la naturaleza esos recursos y esos impuestos de bolsa? ¿Dónde está la inversión en tecnología, en bolsas biodegradables? Y no en ninguna parte, lo están robando. En el presupuesto del Estado allá queda y antes le van a seguir aumentando los impuestos a los pobres que ya suficiente impuesto tienen. Si le van a subir la edad de pensión, le van a subir la cotización, le van a aumentar los impuestos, entonces va a tocar trabajar más, aumentar las horas laborales. Ya la gente no va a pelear porque le reduzcan las horas laborales a 8 o 6 horas, sino antes que por favor lo dejen trabajar 14 horas, porque eso ya lo mira uno en las empresas. Uno mira en las empresas que los empleados se ponen bravos si algún otro empleado pelea porque se cumpla la ley y no se trabajen más de las horas que estipula la ley, más de 10 horas diarias, se ponen bravos cuando se les está defendiendo un derecho y se piensa llegar a 6 horas, porque 8 horas, ya 8 horas es mucho, tendrían que trabajar 6 horas diarias. Todos los trabajadores debería ser la jornada máxima, para que tengan tiempo de estudiar, tiempo con sus familias. Pero no, eso no es así. Y los mismos trabajadores se ponen bravos si les ponen a trabajar 8 horas. ¿Por qué? Porque si trabajan 8 horas, no les pagan horas extras, y si trabajan lo máximo permitido, que son 2 horas extras al día, 10 horas que trabajen al día, no les alcanza el sueldo para pagar toda esta cantidad de gastos que tienen que hacer. Entonces ellos quieren matarse como burros, como esclavos,
Y ya no es el mismo, ya no tiene que decirle como antiguamente, trabajen aquí 12 horas porque, o 14 horas, o los hecho, no. Ya ellos mismos se imponen su propio horario, porque no son conscientes de que lo que tienen que reclamar es mejores condiciones de vida, mejores oportunidades, que tengan salud gratuita, educación gratuita, que tengan una cantidad de garantías sociales que le permitan a ellos tener un sueldo con mayor poder adquisitivo, o que no se tenga que gastar ese sueldo en tantas cosas que son en últimas para el pobre pues son una forma de desangrarlo, de desangrar su sueldo, porque son minucias pequeñas que una bolsita acá, pero al final del mes ha gastado todo su sueldo y no le queda nada ahorrado. Entonces la única manera que él tiene para darse un lujo, para poder ahorrar algo, para poder darle a su hijo, a su hija o a su esposa algo, es aumentando su jornada laboral, rogándole, yendo de rodillas al empleador, déjame trabajar 14 horas, por favor, dame 4 horas extras el día de hoy. Ya el empleador no necesita un látigo y unas cadenas para obligarlo a trabajar esas horas como un esclavo, para esclavizarlo, sino tiene una cantidad de cadenas, de pesos y de responsabilidades en el mundo para sostenerse, que eso se convierte en unas cadenas. ¿Y quién es el responsable de eso? El Estado y el gobierno, que nos imponen y nos meten toda esta cantidad de costos y sobrecostos en una cantidad de cosas, del pasaje. Si usted se sale de la estación y pasa un metro, ya tiene que pagar 300 pesos más que si se mueve para acá. Entonces uno está acosado y pensando, utilizando su intelecto, pensando cuál es la mejor ruta, la más barata, para no gastarse todo el sueldo del mes en solo pasajes. Es un absurdo. Pero eso es lo que llevan a la gente a pensar, que en últimas terminan adorando al esclavista, adorando al empleador para que por favor le den más horas. Y si alguien se queja, entonces ya no lo van a mirar como un héroe, oh sí nos salvó de la esclavitud, sino oiga, ¿qué le pasa? ¿No es que nosotros vivimos de eso? Claro, como usted no necesita, claro, como usted tiene menos hijos, claro, como usted, entonces usted sí pide que no lo dejen trabajar, entonces ya miran como malo, como negativo que la ley establezca que la jornada máxima son 10 horas, porque ellos quieren trabajar 15 para poder, cuando lo que deberían pedir es mejor, es que se les incremente el salario, que les paguen mejor. Si deberían protestar es contra el empleador, hacer un paro, una huelga y pararle y decir que les mejoren las condiciones laborales, y no cogerla contra el empleado que va y dice que les cumplan la ley. Pero así es como se invierten los valores en estos países y cómo se llega al control social, amando al tirano. Es una situación que esperamos que, bueno, por lo menos ya Petro dijo que iba a crear un estatuto del trabajo. Nosotros no tenemos estatuto del trabajo, tenemos una normativa desde los años 50, imagínense, de una normativa de más de 60 años. Es lo que nos rige a nosotros de legislación laboral. Si así hemos tenido un poco de decretos que reforman y algunas leyes traen algunos artículos que reforman algunas en materia laboral, y esa es nuestra normativa, una colcha de retazos, antigua, vieja, desfasada. Esperamos nosotros, dijo Petro, que iba a revertir toda la reforma laboral que había hecho Uribe, porque fue una reforma regresiva, fue esta reforma que llamaban flexibilización laboral, que es lo que promete Duque. ¿Qué es lo que prometen? Favorecer a las empresas y solventar todo eso sobre el trabajador, es decir, esclavizarlos más, como en la antigua época de la esclavitud, donde toda la carga recae sobre el esclavo. Ya el esclavo no se llama esclavo sino trabajador, para que el empresario que ellos tienen, porque ya los hijos de Uribe son empresarios, emprendedores, y los únicos emprendedores serán pues los hijos de ellos, esa capa, porque eso de que hablan de que van a promover a las empresas, como dicen los pobres que son trabajadores, por ahí mire un comentario de una persona
diciendo que, ay, pero es que, ¿para qué se quejan de los empleadores si ellos son los que nos dan el trabajo? Agradezcamos que nos dan trabajo, así se expresan. Pues créame que aquí en Colombia mencionen con las manos de los dedos con los dedos de las manos y los pies puede uno contar los empresarios que han permanecido, de 45 millones de colombianos. Los demás que dicen que han estudiado administración de empresas o que han querido montar con la experiencia una empresa, pues fracasan. Aquí no duran las empresas. Miren la Cámara de Comercio cuántas empresas y las estadísticas de las empresas, de cómo ellas se mantienen y cómo ellas crecen. No, las empresas uno lo podría hablar eufemísticamente, decir, se renuevan. Pero eso es una forma de decir de que una fracasa y otra llega. O sea, que se quiebran constantemente y pues siempre habrá otros que traten de, bajo los engaños del gobierno, bajo las promesas del gobierno, que los van a apoyar con un crédito en el banco y bajo las promesas del sector privado, pues los descunchan, los engañan para que monten un supuesto negocio, una supuesta actividad comercial productiva en la cual ellos a un año se van a obtener y a recibir las ganancias, a recuperar lo invertido. Y le dan y le ofrecen el préstamo y resulta que mentira, ellos terminaron trabajando fue para el banco, terminaron fue trabajando para allá para los intermediarios, los contratistas o para los mismos gobernantes que son en últimas los que tienen amarrados todos estos negocios. Y si el negocio es muy bueno, pues ya ellos montan su propia empresa, los políticos tienen sus aliados y extranjeros que sacan a volar a los nacionales que tuvieron éxito y los desplazan y se quedan con esas empresas, si realmente llegan a ser productivas. Les roban las ideas, les roban las empresas, las quiebran o esperan que se quiebren solas, con la cantidad de impuestos de intereses que hay, porque usted va pagando un préstamo de esos y termina, y si el banco mira que a usted le va muy bien, lo que termina es buscando de qué manera hacer que le crezca más el interés, porque les da envidia o es una forma de control social del Estado, porque es que ni siquiera es envidia, es una cuestión de política, es una cuestión de interés de clase de que otras personas no surjan. Porque así lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, así lo dice el Banco Mundial, así lo dice el Fondo Internacional Monetario, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, así lo dice dentro de sus políticas. Estos países no tienen permiso para que las empresas, para que las capas sociales medias emerjan. Entonces, la forma de control social es exprimirlas. Con falsas promesas de empresas y de emprendimiento, gasten sus pocos ahorros, trabajen toda la vida ahorrando para montar un negocio, para después quebrarlo con los intereses de los créditos, los embargos, con la subida de impuestos, y los quiebran. Y así nunca va a mirar a ver en estos años cuántas empresas en Colombia realmente se han mantenido, ninguna. Acá las que mantienen son las mismas empresas que muestran en la revista Semana y que están aquí, las 100 empresas más grandes del país y realmente serían las únicas. Y a veces ya ni siquiera son colombianas, dicen son del país, pero de nombre, porque el grupo Éxito es del grupo francés Casino. Mis empresas están por allá para otros países. Entonces, eso es una mentira lo que promete Duque sobre el emprendimiento y lo que promete que las empresas y ellos le muestran que porque nosotros somos los capitalistas y los que sí creemos en el dinero, por eso todo el mundo va a tener dinero, ¿no? Creen en el dinero es porque no les importa a la gente y creen en el dinero porque solo creen en que ellos lo deben tener y nadie más. Y porque creen que el dinero es la única forma de controlar socialmente a la población, entonces es una forma de poder, una forma de dominación, y como es una forma de dominación, pues lo mejor es hacer pobre a la gente. Entre el pueblo de ciegos el tuerto es rey, entonces en un pueblo empobrecido, en un país empobrecido, el que tenga dinero es el rey.
Y esa es la filosofía, esa es la estrategia del uribismo, de Duque, de Uribe y de todos estos neoliberales, de Vargas Lleras, incluso de Fajardo y todos estos candidatos. En el último debate que hubo, que fue el económico en la Cámara de Comercio, Petro dijo que estaba de acuerdo con De la Calle, pero le preguntó, yo estaría de acuerdo y en parte con usted, siempre y cuando no salga con esas promesas y esas dilataciones de que el cambio lo hará en 50 años, porque eso también es demagogia. O sea, él no propone un cambio de tecnologías, un cambio ahora ya en su presidencia, en sus 4 años, sino por allá en 50 años. O sea, que él va a gobernar 4 años en los cuales no va a ofrecer ningún resultado, porque el resultado de él va a ser un resultado a 50 años, un traje invisible que vamos a ver y con eso nos vamos a conformar. No, ya en 50 años en los cambios, porque ahorita no puede, dice él. Desinformado o no se siente en la capacidad de hacerlo, pero se sabe que sí se pueden hacer esos cambios desde ya y que lo que hace falta es voluntad. Voluntad política y voluntad del pueblo para querer cambiar y aceptar esos cambios. En lugar de estarse dejando manipular por la opinión, deberían estar conscientes y preparándose para hacer un cambio, para salvar su existencia, para salvar nuestra existencia, para salvar el planeta, nuestra humanidad, para salvarla de la extinción inmediata, porque es que estamos sometidos a un peligro y a un riesgo inmediato de extinción. Pasó hace poco ya próximo casi una tercera guerra mundial, casi una guerra mundial, y pasó desapercibido prácticamente, pero pudo haber sido ya el inicio del cataclismo. Uno dice, ¿y qué tiene que ver eso con economía? ¿Qué tiene que eso ver con que cambiemos con los residuos fósiles? Pues porque toda esa guerra y esa tercera guerra mundial que casi se inicia ha venido no de ahora, no porque lanzaron esos misiles y el otro le respondió o no le respondió, sino que eso tiene una causa, y las causas han sido la búsqueda de recursos en el Medio Oriente, por búsqueda y la explotación del petróleo en Medio Oriente, porque Estados Unidos ha mantenido como una reserva de petróleo, de combustible para alimentar a sus fábricas bajo ese antiguo sistema primitivo de producción, esas tecnologías industriales antiguas, ha mantenido al Medio Oriente como una fuente de recursos, igual que a Colombia, pero el Medio Oriente sigue siendo dentro de esos pozos, dentro de esas reservas, una reserva importante. Y por eso es la guerra realmente, la guerra ha sido por esos recursos que hay allá. Ha sido una guerra en la que han matado y masacrado al pueblo porque el pueblo no importa. Donde son más importantes los desiertos que los bosques, y donde los desiertos se extienden cada vez y se vuelven más grandes a través de esa guerra y en ese saqueo de recursos. Y a punto estuvimos a una tercera guerra mundial, que a nosotros nos meten y nos venden el discurso de que eso fue porque Siria tuvo unas armas químicas y que entonces agredió a la población civil y que causó 50 muertos y que eso sí, mejor dicho, imperdonable para la humanidad porque Estados Unidos es un respetuoso de la vida y un amante de la vida, que eso que maten a un ser humano es inaceptable por Estados Unidos y tiene que imponer su autoridad militar para que eso no suceda. Va a creerle uno de esos cuentos de vaqueros, cuentos de los hermanos Green. Ahora Inglaterra, Francia, unas potencias mundiales con un historial de muertos y de guerras, guerra en las Malvinas por islas que no les pertenecen, por venir a invadir a estos países, a quitarnos nuestros recursos, a hacer imperios. Y ahora van a ir que la vida para ellos es tan sagrada que van a cualquier parte del mundo donde vean que alguien sufre y allá se meten de policía del mundo a salvarlo. Mentira. Así es por el petróleo, por el gas, por los recursos energéticos que se acaban al mundo, y casi por esos recursos se arma la tercera guerra mundial. Incluso ese tal ataque de armas químicas parece que fue un montaje. Ya salió hace poquito los últimos dictámenes del comité de la ONU, que fue la ONU
un comité y verificó que no había sido un ataque químico. Descubrieron también una fábrica clandestina de armas químicas, estaban tratando de producir el elemento para dejar rastros en la tierra de que había sucedido un rastro químico. De pronto no es la cantidad suficiente de hacer un ataque, pero sí por lo menos de contaminar un área determinada con ese químico y crear pues un escenario en el cual los científicos investigadores encontraran rastros de esos químicos, pero como no los podían ingresar porque ya tenían asegurado y estaban advertidos, estaban tratando de fabricarlos de manera casera, de una manera clandestina, en una fábrica debajo de un complejo residencial, una fábrica improvisada, tratando de fabricar esos elementos químicos para crear el montaje. Entonces lo que se está diciendo, que el país tiene que realmente empezar a pensar sobre temas fundamentales y la solución y solucionar problemas complejos y reales, no es mentira. Eso de hablar de que si es una dictadura en Venezuela y que a estar patrocinando grupos terroristas de derecha y esa intolerancia y que generarse uno una condición de estar. No, hay temas fundamentales. Casi vivimos una tercera guerra mundial. Donde hubiera esta guerra mundial, eso sería irrelevante porque ni siquiera tenemos armas nucleares. Lo que seríamos nosotros seríamos un tiro al blanco, que somos amigos de Estados Unidos, o que si somos amigos de la Unión Soviética o de Siria y empezarían a atacar y a bombardearnos a nosotros, que si tenemos bases militares estadounidenses acá, entonces somos una plataforma y un objetivo militar en el cual nos pueden caer bombas atómicas y estaríamos sin voz ni voto porque no somos nadie ni estamos preparados para nada de eso. Estamos preparados para hacer chismes, para disociar en los medios, para dejarnos manipular por la opinión de la gente y no para pensar por nosotros mismos, ni para construir identidad colombiana, ni para construir pensamiento colombiano. Y es para lo que nos debemos realmente nosotros preparar. Necesitamos universidades, necesitamos escuelas, necesitamos salarios dignos, aunque yo no lo miro tanto desde el punto de vista economicista de los salarios, sino más en el modelo de desarrollo que tengamos, es decir, en un modelo realmente escalable, en el que no se genere pobreza, sino que se genere riqueza, y no riqueza para concentrar la riqueza, sino que la riqueza se distribuya apropiadamente, porque sería injusto uno decir, o por lo menos suena mal y en la psiquis, en el inconsciente suena de que cuando uno pide algo o pide mucho, empobrece a otro, o que otro paga los platos rotos. Entonces no es pedir más o pedir de lo que no se puede dar, sino es buscar y desarrollar un sistema que produzca y que esa producción se distribuya equitativamente, no que se queden las riquezas en una parte nada más y en los bolsillos de unos pocos, que es lo que propone Duque, seguir enriqueciendo a su patrón Uribe, a sus emprendedores hijos, enriquecer a sus familias, a pasar que los que ahora están en el poder sean las nuevas familias y los nuevos ricos, los que están en el poder, y seguir empobreciendo y mirar simplemente cómo se relevan entre ellos para gobernar, porque dentro de la lógica capitalista dicen que la lógica del capital y de la reproducción del capital lo que lleva es a destruirse entre ellos mismos. Es decir, no admite la competencia, no admite lo que él habla de aumentar las empresas dentro del capitalismo, dentro del sistema neoliberal que ellos defienden. Eso en la lógica, dentro de su lógica económica, eso no se da. Lo que se da es la destrucción, al contrario, la destrucción de las pequeñas empresas y la absorción de esas para crear un trust. Un trust es un grupo que controla hartas actividades económicas, y dentro de ese trust, cuando ya quedan poquitas partes que controlan la economía y que controlan todo, que han concentrado el poder, la riqueza y los recursos, se matan entre ellos para generar un monopolio, y ese monopolio se considera un imperio económico. Y cuando se llega a ese estado de imperio económico, llegamos a una dictadura política, porque quienes van a gobernar serán los dueños o el dueño de ese monopolio económico. Entonces, dentro de esa lógica, eso es mentira que los empresarios van a triunfar, porque la lógica de ellos es todo lo contrario. La lógica de ellos es destruir lo pequeño o absorberlo para formar trust.
Y cuando formen trust, que son esos grupos y sectores económicos fuertes que controlan, ¿qué sería un trust? Como Ardila Lule era un trust, solo que llegaron otros trusts más grandes extranjeros y los trataron de absorber a nosotros, porque debemos ver que no estamos solos en el mundo, y eso se da, es un movimiento y es una lógica que se da a nivel del mundo. Esos trusts, que era Ardila Lule o Santo Domingo, que tenían una empresa de gaseosas, listo, bien ahí, un empresario, ya después de ahí absorbió una empresa de vidrio, luego absorbió una empresa de papel, de publicidad, una empresa de carros, una empresa de gasolina, una empresa distribuidor de estaciones de gasolina, una empresa de uniformes, una empresa, y empezó a absorber después una empresa de medios, luego compró RCN, Caracol, el periódico El Tiempo. Entonces empiezan a controlar diferentes actividades económicas en la sociedad, y al controlarla una sola persona o una sola familia o un grupo, toda esa cantidad de diferentes actividades económicas se convierten en un trust. Y esa lógica lo que busca es eso, como Highlander, como el inmortal. Hay harta gente, toda la población tiene la posibilidad de hacerlo, pero entre ellos se van matando y matando hasta que uno adquiere el poder del otro. Cada vez que mata a uno, adquiere su empresa, su poder y su riqueza. Se adueña de ese negocio, así hasta que quede solo uno. Esa es la lógica del capitalismo, es una lógica de Highlander, del inmortal, de irse matando unos a otros, el canibalismo, se matan, y esa es la lógica de Duque. Entonces eso es una mentira, un sofisma y demagogia hablar que van a promover la empresa, y es una mentira. Ellos lo que van es a seguir dentro de esa dinámica de seguir acabando y destruyendo y apropiándose de empresas para seguir patrocinando el trust, seguir dentro de un grupo que hacen acuerdos, mirar cómo logran, como un pulpo, apropiarse de la mayoría de empresas y controlar la mayoría de sectores del país. Y a los pequeños que no quieran los quiebran, y a los que sí quieran les pagan ahí lo que quieran o los absorben, los hacen socios con minoritarios, y después al final, pues con la lógica de las leyes comerciales y societarias, los quiebran y ya al final los sacan de las empresas. Y se terminan apoderando de toda la economía de Colombia. Y después esos trusts, dentro de ellos mismos, se van a fagocitar, se van a canibalizar para que solo uno, porque ya la ambición sea que ellos tienen que querer y que solo uno, hasta que uno solo sea el dueño de todo eso. Esa es la lógica de ellos dentro de Colombia, pero dentro de la lógica mundial, que también impera esa misma lógica dentro de los países capitalistas, va a imperar lo mismo. Entonces nosotros también vamos a ser una presa fácil de ellos, para que esos trusts vengan aquí a tratar de apropiarse de estos trusts, y va a seguir la misma lógica. Entonces es cuando vamos a mirar a los extranjeros tratando de invadirnos a nosotros y de tomar estas empresas, pero es esa lógica, no es crecimiento económico. Bueno, terminamos el día de hoy a las 8:16 de la noche.